¿Alguna vez te pusiste a pensar que detrás de cada cuento mágico hay una sombra bastante turbia? Bueno, este quilombo empieza con Wicked, esa nueva película que trae de vuelta el universo de El Mago de Oz. Pero ojo, porque no hablamos de hechiceras y canciones épicas. El drama real está fuera del guión. Ariana Grande, una de las estrellas, parece estar pasando un momento bastante complejo. Llora en cada entrevista, los rumores sobre su salud mental están por las nubes y no faltan quienes dicen que el proyecto es una maldición en sí mismo. Pero si te digo que esto no es nada nuevo, que El Mago de Oz, esa película que todos adoramos como chicos, tiene un lado tan oscuro que ni un par de golpecitos en los zapatos puede hacerlo desaparecer. Una historia llena de sufrimiento, maltratos y tragedias que marcaron a su elenco para siempre. Hoy vamos a destapar los secretos más perturbadores de esta película, desde actores intoxicados por maquillaje venenoso hasta salarios insultantes y mitos que todavía alimentan las teorías más extrañas. Porque si El Mago de Oz es un símbolo del cine clásico, también es el ejemplo perfecto de cómo Hollywood puede destruir a sus estrellas. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y sí, ya hemos hablado un poquito de Ariana Grande y todo lo que viene sucediendo alrededor de ella, un poco en contexto de esta película, pero todo lo demás que le viene pasando. Pero ahora vamos a expandir un poco esta historia y sobre todo lo que sucede alrededor del Mago de Oz, que a simple vista parece una historia simpática, alegre, pero en realidad parece ser que está conectada a lo más oscuro. Cuando se estrenó en 1939, El Mago de Oz era como el avatar de su época. Tecnicolor brillante, efectos visuales que te volaban la cabeza y una banda sonora que quedó grabada en la historia. Para muchos fue el primer vistazo a un mundo mágico que trascendía la pantalla. Pero lo que pocos saben es que al principio esta película fue un fracaso de taquilla. Sí, escuchaste bien, fracaso. Apenas recuperó su presupuesto inicial de 2.8 millones de dólares, algo así como 51 millones de hoy en día. Pero claro, estábamos en plena Gran Depresión y la gente no tenía ni para un pancho, menos para el cine. Encima tuvo que competir con Lo que el viento se llevó, otra bestia cinematográfica que arrasaba con todo a su paso. Era como si hoy estrenaras una indie contra un blockbuster de Marvel. Aún así, con el tiempo, El Mago de Oz se ganó su lugar como uno de los grandes clásicos del cine gracias a su retransmisión en televisión en los años 50. Fue ahí donde empezó a ser reconocido por generaciones que no pararon de amarla. Pero no te confundas, el impacto cultural de El Mago de Oz no solo se debe a su estética innovadora o su guión encantador, es mucho más profundo. Esta película se convirtió en un reflejo de las dos caras de Hollywood, la magia que vemos en pantalla y los horrores que se viven detrás de cámaras. Judy Garland, con su interpretación inolvidable de Dorothy, nos mostró cómo seguir el camino amarillo, pero también nos dejó una lección de lo que cuesta ser una estrella en una industria despiadada. El legado de esta película sigue vivo. Desde su influencia en obras como Wicked hasta su lugar en la cultura pop, El Mago de Oz es eterno, pero hoy no estamos acá para hablar de su gloria, sino para meternos en lo que nadie quiere contar, porque debajo de esos colores vibrantes y canciones pegadizas hay un lado oscuro que te va a dejar con el culo lleno de preguntas. Antes de que Dorothy siquiera pusiera un pie en el camino amarillo, El Mago de Oz ya estaba en un quilombo cósmico. MGM Studios había comprado los derechos del libro de Lyman Frank Baum en 1938, con la idea de replicar el éxito que Disney había tenido con Blancanieves. Pero claro, si te pensás que todo fluyó de manera mágica, olvídate, fue un caos absoluto desde el principio. La preproducción estuvo marcada por reescrituras interminables y un estudio que no tenía idea de cómo llevar esta historia a la pantalla. Los guionistas iban y venían como si estuvieran en un desfile y la razón, no se ponían de acuerdo sobre el enfoque, hacerla más oscura y fiel al libro o convertirla en un cuento más ligero y accesible. Después de varias idas y vueltas, optaron por el tono familiar que conocemos, pero no sin antes desperdiciar tiempo y presupuesto en ideas que nunca llegaron a nada. Imagínate el quilombo, 3 directores involucrados y hasta 5 guionistas metiendo mano en el proyecto. Esto era un barco sin capitán. Y si eso no era suficiente, el casting fue otro infierno. El estudio originalmente quería a Shirley Temple, la niña prodigio de la época, para interpretar a Dorothy. ¿Por qué? Porque Temple garantizaba ventas de boletos. Pero acá viene el giro. Cuando audicionó, su voz no daba la talla para las canciones, así que los estudios tuvieron que buscar a Judy Garland, quien, aunque tenía más experiencia vocal, no era su primera opción. Pero con Garland vinieron las exigencias. Tenía que perder 12 kilos antes de empezar a filmar. Sí,
12 kilos. Y no fue solo dieta. Entre apodos humillantes como el cerdito con trenzas y un régimen de control absoluto sobre lo que comía, Judy quedó atrapada en un sistema que la iba a marcar para siempre. Mientras tanto, el resto del elenco también sufrió lo suyo. Algunos roles icónicos cambiaron de manos varias veces. El caso más famoso es el del hombre de hojalata, inicialmente interpretado por Buddy Ebsen, quien tuvo que abandonar el papel tras intoxicarse con el maquillaje de polvo de aluminio que le aplicaban en el rostro. El tipo terminó hospitalizado y MGM ni siquiera le dio las gracias. Lo reemplazaron con Jack Haley, pero el daño ya estaba hecho. Las filmaciones se retrasaron, el presupuesto se disparó y la producción arrancó con el pie izquierdo. Para muchos, esta etapa preproducción fue como una señal de lo que estaba por venir. El Mago de Oz no solo fue un reto técnico, sino un verdadero campo de batalla para todos los involucrados, y esto era recién el principio. Si Hollywood de los años 30 era un poco complicado, algunos dirán un monstruo despiadado, MGM era la madriguera donde se escondía este monstruo. Y los actores del Mago de Oz fueron sus principales víctimas. Para empezar, Judy Garland, obviamente hay que hablar de ella, que se convirtió en Dorothy cuando tenía solamente 16 años. No solamente tenía que lidiar, obviamente, con protagonizar semejante proyecto, sino que tenía que lidiar con una cantidad de maltrato que hoy sería un escándalo inexplicable. Desde el primer día, lo que hicieron con ella no tiene nombre. Para comenzar, le metieron un régimen estricto, no, lo siguiente, para que no solamente no subiera de peso, sino para que bajara de peso. Pero escucha esto, porque no era una dieta para una persona normal, y menos para una chica en su edad que todavía se estaba desarrollando. Escucha, lo único que consumía: sopa de pollo, café negro, sin leche, nada, y, escucha bien, cigarrillos. Esa era su dieta. Y aún peor, no iba a poder romper nunca esa dieta porque había una suerte de espías, entre comillas, en el set que estaban controlando cada uno de sus movimientos. Louis B. Mayer, el capo de MGM, era el principal hijo de Satán en toda esta historia. Escuchen esto, la llamaba mi jorobadita a la chica. Le decía mi jorobadita, mi pequeña jorobadita, como si fuera algo simpático. Pero aún no te conté lo peor igual. Para mantenerla despierta durante las interminables jornadas de rodaje, la llenaban de pastillas estimulantes. Cuando finalmente podía descansar, le daban barbitúricos para dormir. Básicamente, su día a día era un cóctel químico que la dejó dependiente de esas sustancias por el resto de su vida. Judy misma dijo que desde los 13 años su vida fue un constante tire y afloje con el estudio. ¿Qué comer? ¿Cuánto comer? ¿Cuándo comer? Eso es lo que más recuerdo de mi infancia. Tremendo. El resto del elenco también enfrentó un ambiente tóxico, pero en otros niveles. Ray Bolger, el espantapájaros, llevaba una máscara que le dejaba marcas visibles en la cara durante meses después del rodaje. Bert Lahr, el león cobarde, sufría el calor extremo de un disfraz de 40 kilos, mientras que Jack Haley, el nuevo hombre de hojalata, tuvo que soportar un disfraz tan rígido que cada movimiento era un desafío físico. Y no era solo el esfuerzo físico, el ambiente psicológico era igual de tóxico. En una escena clave, Judy tenía que abofetear al león cobarde. Entre toma y toma no podía parar de reírse, lo que enfureció al director Victor Fleming. La solución: llevarla a un rincón y darle una bofetada real para calmarla. Sí, así de tóxico era el ambiente. Estas exigencias dejaron cicatrices que el elenco llevó mucho tiempo después de terminar el rodaje, pero esto era apenas una parte del infierno. Las condiciones físicas en el set no se quedaban atrás. El set del Mago de Oz no era solo un lugar de trabajo, era un campo minado. Literalmente, cada día era una ruleta rusa donde cualquiera podía terminar en el hospital. Los efectos especiales y la falta de estándares de seguridad convirtieron el rodaje en un desfile de desastres. Como ya mencionamos, uno de los ejemplos más famosos es el del hombre de hojalata original, Buddy Ebsen. Este actor estaba listo para encarnar al icónico personaje cuando de repente el maquillaje casi lo mata. Buddy terminó siendo despedido por el estudio tras 2 semanas hospitalizado. Su reemplazo, Jack Haley, tampoco se salvó. Aunque dejaron de usar el polvo, lo cambiaron por una pasta de aluminio que le provocó una infección ocular severa. Por otro lado, Margaret Hamilton, la bruja malvada del oeste, sufrió quemaduras graves cuando las llamas de un efecto fallido alcanzaron su ropa y piel. Perdió cejas, pestañas y quedó con cicatrices en las manos. Y lo más indignante, el estudio no hizo nada por ella. Su doble, Betty Danko, también terminó herida durante otra escena con fuego. Pasó 11 días en el hospital
hospital y recibió apenas un cheque de $35 como compensación. Para rematar, muchos actores estuvieron expuestos a maquillaje tóxico, como el compuesto de cobre que dejó a Margaret con la cara teñida de verde semanas después. Incluso detalles como la nieve que cae sobre Dorothy en el campo de amapolas eran peligrosos. Esa nieve era asbestos, un material cancerígeno que se usaba por ser barato y realista. Este tipo de riesgos hicieron que el set de El Mago de Oz fuera literalmente un lugar donde la magia de Hollywood se hacía a costa de la salud y la dignidad de sus actores. Si pensás que Hollywood siempre ha sido un lugar donde las desigualdades o, bueno, las diferencias se marcan un poquito, porque El Mago de Oz lo lleva a un nivel épicamente bizarro. Las cifras y las historias de abuso que salen de este proyecto son infinitas. ¿Y qué pasa con los Munchkins? Ellos fueron los verdaderos olvidados de esta producción. Interpretados por 124 actores de baja estatura, estos artistas cobraban un sueldo de miseria, unos míseros $50 semanales, un tercio de lo que ganaba el perro. Además, ni siquiera fueron acreditados en los créditos finales de la película, invisibilizados por completo. Y no solo eso, mientras Judy Garland era vigilada y sometida a todo tipo de restricciones, los actores de los Munchkins, según los rumores, vivían en un estado de fiesta continua. Esto llevó a que fueran retratados como un grupo descontrolado, aunque algunos actores luego desmintieron estas historias diciendo que el ambiente era más tranquilo de lo que se decía. Pero volvamos a las desigualdades. En esa época Hollywood funcionaba como una fábrica. Los actores eran herramientas descartables. Y si te tocaba ser mujer, ni hablar. Judy no solo cobraba mucho menos, sino que también tenía que soportar humillaciones constantes de los ejecutivos que vigilaban cada aspecto de su vida, desde su peso hasta cómo sonreía en cámara. Todo esto mientras cargaba con la responsabilidad de interpretar a Dorothy, un personaje que se volvería icónico. Lo más triste es que este maltrato no era exclusivo de Garland. El resto del elenco también tenía sus propios quilombos. La diferencia era que, mientras los hombres tenían más margen para negociar o alzar la voz, las mujeres, especialmente jóvenes como Judy, eran tratadas como propiedad del estudio. Esa disparidad se ve reflejada hasta en los roles más pequeños, donde actores secundarios eran pagados con monedas mientras los ejecutivos amasaban fortunas. La historia salarial de El Mago de Oz no solo revela las desigualdades de la época, sino que también nos muestra cómo las dinámicas de poder en Hollywood explotaban a quienes hacían posible la magia. Porque mientras todos seguían el camino amarillo, los billetes grandes iban a parar a los bolsillos equivocados. Si pensabas que los accidentes en el set eran el único horror detrás de El Mago de Oz, prepárate porque las historias de lo que pasaba fuera de cámara son directamente turbias. Desde acoso hasta fiestas descontroladas, el rodaje de esta película tuvo de todo y no en el buen sentido. Uno de los rumores más fuertes gira en torno a los actores que interpretaron a los Munchkins. Según el ex esposo de Judy Garland, Sid Luft, varios de ellos habrían acosado a Judy en el set, metiéndole mano por debajo del vestido. Esos comentarios salieron a la luz en un manuscrito que él nunca llegó a terminar, aunque estas acusaciones nunca fueron confirmadas. Sí sabemos que Judy habló alguna vez sobre lo incómodo que le resultaba trabajar con algunos de ellos. La actriz mencionó que un hombre de unos 40 años le había invitado a cenar y que, al rechazarlo de forma educada, insistió en que podía llevar a su madre también. No importa cuánto se intente maquillar, esto era un claro abuso de poder y falta de límites hacia una joven que, recordemos, tenía solo 16 años. Por otro lado, había otro tipo de abuso, el psicológico. Victor Fleming, el director, era conocido por ser un tipo duro y sin paciencia. En el set no dudaba en humillar públicamente a los actores si no conseguía la toma que quería. El caso más famoso fue el ya mencionado incidente donde Fleming abofeteó a Judy para que dejara de reírse durante una escena. Esto, lejos de ser una técnica aceptable, es un recordatorio de cómo los directores de la época ejercían un control total sobre sus elencos, cruzando límites éticos sin ningún tipo de consecuencias. Esta película no solamente dejó un legado en la cultura pop, sino también dejó un legado en lo que nos demuestra un poco el funcionamiento de Hollywood, el nefasto funcionamiento y también la explotación de las jóvenes estrellas. Y obviamente por jóvenes estrellas tenemos que hablar de la estrella de la película, Judy Garland, que ya dijimos era una niña menor de edad. Sin ella, la película no hubiera existido, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto cobraba la chica por este tremendo proyecto legendario clásico? $500 por semana. Si pensamos en aquella época, bueno, podría tener lógica, podría estar bien, pero pará.
porque había otros actores, otros personajes en esta película que cobraban ¿cuánto? El espantapájaros o el hombre de hojalata cobraban $3.000 por semana. 3.000, 6 veces más directamente. Ahora escucha esto que bizarro. Toto, el perro, cobraba $125 por semana, lo que nos arroja el dato de que ella cobraba más cerca de lo que cobraba el perro de la película que lo que cobraban sus compañeros de elenco más cercanos. Y dato curioso, el perro cobraba más que muchos de los actores secundarios. Hablando del Mago de Oz, no hablamos de una película nada más, hablamos de un hito que generó más teorías bizarras que, por ejemplo, X-Files. Esta película está llena de teorías conspirativas y leyendas urbanas. Hay de todo. Lo interesante es que, un montón de esas cosas con el tiempo se fueron confirmando como reales. Lo que se dice de esta producción es casi tan increíble como lo que se ve en la pantalla. Pero ¿cuánto de verdad hay en todo esto? Vamos a repasar un poco. El mito más famoso y probablemente el más perturbador es la supuesta desconexión de la vida que ocurrió en el set. Según esta leyenda, uno de los actores que interpretaba a un Munchkin se habría colgado durante una escena y su cuerpo quedó visible en el fondo mientras Dorothy y el espantapájaros caminan por el bosque. La realidad, aunque menos morbosa, es mucho más simple. Lo que se ve en esa escena es un ave, probablemente una grulla, extendiendo sus alas. MGM había traído pájaros reales para darle más realismo al set y esa sombra que algunos interpretaron como un suicidio es simplemente una desafortunada coincidencia. Pero claro, el mito fue tan fuerte que aún hoy mucha gente revisa esa escena con lupa, buscando confirmar lo que ya ha sido desmentido una y otra vez. Otro mito recurrente es el supuesto uso de mensajes subliminales en la película. Algunos dicen que ciertas tomas esconden referencias políticas o mensajes ocultos. Por ejemplo, hay quienes creen que los zapatos rojos de Dorothy son una metáfora del movimiento populista en Estados Unidos de principios del siglo XX. Esto podría ser cierto si hablamos del libro original de Baum, pero en el caso de la película, los zapatos fueron rojos porque quedaban mejor en Technicolor, nada más. Hablemos ahora de los animales en el set. ¿Sabías que los productores usaron aves reales para darle vida al fondo de ciertas escenas? Esto no solo creó algunos momentos visuales icónicos, sino que también generó un montón de caos. Las aves se escapaban constantemente, arruinando tomas y creando un ambiente aún más tenso en un rodaje que ya estaba plagado de problemas. Si bien esto no es un mito, es una de esas anécdotas que suena demasiado ridícula para ser verdad. Todo es paja. Un último mito, y probablemente el más divertido, es el de las supuestas maldiciones que rodean a la película. Hay quienes creen que el Mago de Oz está cargado de una energía oscura que afectó a todos los involucrados, desde los problemas de salud de Judy Garland hasta los accidentes en el set. Todo esto ha llevado a algunos a considerar que la película está maldita. Maldito aquí, maldito allá. Claro, si miramos los hechos, lo más probable es que las maldiciones sean solo el resultado de un sistema de producción irresponsable y peligroso, más que algo sobrenatural. Pero admitamos que decir maldición le da un toque más místico al quilombo. Está maldito este lugar. En resumen, los mitos y leyendas de El Mago de Oz son el reflejo de una película que trascendió su época, y aunque muchos de ellos son más ficción que realidad, lo que sí es innegable es que esta producción dejó un impacto tan grande que seguimos hablando de ella, incluso de lo que no pasó. El Mago de Oz fue un antes y un después para sus protagonistas, pero no necesariamente en el mejor sentido. Detrás de los trajes brillantes y la música encantadora, muchos de los actores pagaron un precio altísimo que dejó marcas físicas y emocionales para toda la vida. Margaret Hamilton, la icónica bruja malvada del oeste, sufrió uno de los accidentes más graves del rodaje. Durante una escena clave, donde su personaje desaparece en un estallido de humo y fuego, el sistema de efectos falló y las llamas alcanzaron su piel. Margaret terminó con quemaduras graves en el rostro y las manos, y aunque regresó al set semanas después, las cicatrices físicas y el trauma quedaron para siempre. Más indignante aún fue la indiferencia del estudio. La actriz tuvo que buscar ayuda por su cuenta y lo único que le preguntaron fue cuándo estaría lista para volver.
Aunque Margaret siguió actuando, este episodio la marcó tanto como el papel que la definió. Ray Bolger, el espantapájaros, también pagó un precio físico. Su máscara prostética era tan rígida que le dejó marcas visibles en el rostro durante meses después de terminado el rodaje. Bolger era conocido por su energía y carisma, pero siempre recordó El Mago de Oz como una experiencia físicamente agotadora. La transformación en el espantapájaros que todos amamos requirió horas de maquillaje y sacrificios que no siempre se ven reflejados en pantalla. Jack Haley, el hombre de hojalata, tuvo su propia dosis de problemas. Aunque evitó la intoxicación que sufrió su predecesor Buddy Ebsen, no escapó del maquillaje de aluminio que le provocó infecciones oculares severas. Haley era optimista y profesional, pero nunca olvidó las incomodidades de llevar un disfraz tan rígido y peligroso. Y ahora sí, hablemos de Judy Garland, quien con solo 16 años se convirtió en el rostro inolvidable de Dorothy. Pero lo que parecía un sueño para cualquier actriz joven se transformó en una pesadilla. Judy estaba constantemente bajo presión. El estudio vigilaba cada aspecto de su vida, desde su dieta hasta sus relaciones. Se esperaba que cumpliera con estándares inalcanzables y cuando fallaba, el castigo no tardaba en llegar. Según las memorias de Sid Luft, su segundo esposo, Judy también enfrentó un trato indigno por parte de algunos actores en el set, quienes cruzaron límites personales de forma absolutamente inapropiada. Esa presión constante y el agotador ritmo de trabajo le pasaron factura. Para mantenerla activa y cumplir con los horarios de rodaje, se le administraban vitaminas de la calle para estar despierta y calmantes para dormir. Este cóctel químico, sumado al control obsesivo sobre su peso y su imagen, dejó cicatrices emocionales que la acompañaron toda su vida. Judy intentó salir adelante, pero el impacto de El Mago de Oz fue tan profundo que marcó el resto de su carrera. Luchó constantemente con su salud física y emocional, pero lamentablemente falleció el 22 de junio de 1969 con solo 47 años por una sobredosis accidental de medicamentos recetados. A pesar de sus triunfos en pantalla, el elenco principal de El Mago de Oz quedó atrapado en las consecuencias de haber participado en una de las películas más icónicas de la historia. La magia que nos maravilló tuvo un precio y ese costo fue mucho más oscuro y humano de lo que cualquiera podría imaginar. En los años 30 Hollywood estaba en plena experimentación con efectos especiales, pero en El Mago de Oz las técnicas utilizadas no solo eran primitivas, sino también peligrosas. Lo que hoy sería impensable en aquel entonces era la norma y el elenco y el equipo técnico pagaron el precio de esa falta de seguridad. Uno de los ejemplos más perturbadores es el uso de asbestos, un material altamente tóxico como sustituto de la nieve en una de las escenas más memorables. ¿Recordás la escena en la que Dorothy despierta en el campo de amapolas gracias a un suave manto de nieve? Bueno, esa nieve no era otra cosa que crisotile, una forma pura de asbestos que ya se sabía que era peligrosa para la salud. Pero claro, en Hollywood eso parecía ser secundario frente a conseguir el efecto visual perfecto. La exposición prolongada a este material es conocida por causar enfermedades respiratorias graves y aunque no hay registros directos de cómo afectó al elenco, es escalofriante pensar que estuvieron rodeados de algo tan letal. Los disfraces y maquillajes tampoco se quedaban atrás. El traje del espantapájaros, hecho de tela gruesa y relleno, era un horno portátil bajo las intensas luces del set. El disfraz del león cobarde, por su parte, estaba confeccionado con piel de león real y pesaba casi 40 kilos. Imagínate pasar horas filmando con eso encima, sudando bajo las luces Technicolor que alcanzaban temperaturas extremas. Bert Lahr, el actor detrás del león, sudaba tanto que al final del día su traje tenía que ser secado por asistentes, solo para volver a ponérselo al día siguiente. El maquillaje también era un peligro constante. Margaret Hamilton, la bruja malvada del oeste, sufrió no solo las quemaduras por las llamas del set, sino que además su maquillaje verde estaba compuesto por ingredientes a base de cobre. El compromiso con la magia en pantalla hizo que la producción de El Mago de Oz se convirtiera en un campo de pruebas peligrosas. Para los espectadores, las escenas son icónicas, pero para los actores y el equipo fueron un recordatorio constante de los riesgos de trabajar en una industria que priorizaba el espectáculo por encima de la seguridad. Algo muy curioso es que El Mago de Oz es considerada una de las películas más exitosas y legendarias de la historia del cine, pero ese éxito no fue inmediato. Cuando se estrenó el 25 de agosto del año 1939, allá hace casi 100 años, estamos por cumplir los 100 años de esa película. Bueno, la taquilla
fue más bien tibia, más o menos. Obviamente esto responde a un montón de cosas. La película se estrenó en plena Gran Depresión, lo que significa que la gente en realidad no tenía dinero para malgastar. Malgastar hace referencia, por ejemplo, al entretenimiento. La gente estaba preocupada, por ejemplo, por comer, no por ir al cine. Pero la película enfrentó mucha competencia. ¿Qué se estrenó cercano también a El Mago de Oz? Bueno, Lo que el viento se llevó. ¡Qué época para estar sacando películas! Salieron clásico tras clásico. La diferencia es que Lo que el viento se llevó arrasó en taquilla y no dejó lugar para nada más. Lo que sí es verdad es que El Mago de Oz generó mucho ruido, hizo mucho ruido, hubo mucho revuelo. ¿Por qué? Por el uso del Technicolor, algo que no era común en esa época. La transición del mundo blanco y negro de Kansas al mundo de color de Oz obviamente era algo revolucionario. Pero sobre todo fue esa forma de utilizar las dos tecnologías, o la falta de tecnología por un lado, ¿no?, que hizo que la gente se quedara con la boca abierta. Al margen de todo, si bien tuvo buenas críticas y ganó 2 Oscars, esta película se consideró en su momento como un fracaso. ¿Por qué? Porque apenas recuperó la inversión de $2.8 millones. Apenitas. Eso en el cine se considera básicamente un fracaso. Si no ganaste un buen porcentaje por arriba de lo que se invirtió, básicamente la película no tuvo razón de ser. Entonces, ¿cómo pasó de ser un fracaso de taquilla a convertirse en un clásico? La respuesta está en la televisión. En 1956, El Mago de Oz fue retransmitida por CBS durante el Día de Acción de Gracias, lo que la convirtió en un evento familiar anual. Generaciones enteras crecieron viendo la película en la pantalla chica y su popularidad se disparó. Fue gracias a estas retransmisiones que el film encontró su lugar en la historia del cine, pasando de ser una producción más de MGM a ser un fenómeno cultural. El legado de El Mago de Oz también se vio reforzado por su influencia en la cultura pop. Frases como "Me parece que esto no es Kansas, ¿sabes?" o "Sigue el camino amarillo" se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano y su impacto trascendió generaciones. La historia ha sido reinterpretada en múltiples ocasiones, desde musicales como Wicked hasta películas modernas que exploran el mismo universo. Sin embargo, su legado no está exento de sombras. Las historias de maltrato y las condiciones laborales inhumanas vividas por su elenco son un recordatorio de los costos ocultos detrás de la magia que vemos en pantalla. Y aunque para muchos El Mago de Oz sigue siendo un símbolo de nostalgia y maravilla, para quienes participaron en su creación fue una experiencia cargada de sufrimiento. Con todo, El Mago de Oz sigue siendo un referente del cine clásico. Su música, sus personajes y su estética han resistido el paso del tiempo, consolidándola como una obra que trasciende épocas. Pero detrás de su brillo siempre queda la pregunta: ¿valió la pena el sacrificio de quienes la hicieron posible? El Mago de Oz es, sin duda, una de las películas más importantes de la historia del cine. Su impacto cultural ha trascendido décadas y su influencia se siente en cada rincón de la cultura pop. Pero, como hemos visto, el brillo del camino amarillo está manchado con historias de sufrimiento, desigualdad y condiciones laborales que hoy serían impensables. Para Judy Garland, este proyecto fue tanto su ascenso al estrellato como el inicio de una batalla personal que nunca pudo ganar. Para Margaret Hamilton, Ray Bolger y Jack Haley fue una prueba de resistencia física y emocional. Y para todos nosotros sigue siendo un recordatorio de cómo la magia de Hollywood muchas veces oculta verdades mucho menos encantadoras. Ahora la gran pregunta que te dejo a vos es: ¿vas a poder seguir viendo esta película de la misma forma? O tal vez ya es hora de aceptar que todo lo que estamos viendo detrás de una pantalla o detrás de cualquier cuestión de entretenimiento, básicamente lo más probable es que tenga un lado oscuro. Comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.